Continuamos con la serie en la carta a los Romanos y he titulado esta exposición Dios no ha terminado contigo, su gracia te llama. Y vamos a estar en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso del 5 al 7, pero antes entonces, ¿los niños de qué grado? De kinder a segundo grado, pre-K. De los niños de pre-K a segundo grado, por favor, salen con Zulma, con la hermana Zulma Jiménez, por favor. Y bueno, nosotros vamos a buscar en nuestras Biblias, y si usted no trajo Biblia, puede verlo en pantalla, la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 5 al 7, verso 5. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Verso 6. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Incline su rostro, por favor, y permítame orar. Amado Dios, en esta mañana venimos delante del trono de la gracia. Algunos, Señor, vienen necesitados de tu presencia, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Vienen en busca de esperanza, Señor. Hay algunos que han perdido incluso la fe. Te ruego que hoy revitalices la fe en ti y que tú sanes el corazón quebrantado, dolido, y que añadas a la iglesia los que han de ser salvos. Si hay alguno enfermo, Señor, yo te ruego que tu mano de sanidad sea derramada para traer alivio al cuerpo humano. Oro por mi hermana Carmen Orellana, Señor, ahora en el hospital. Te ruego que tú estés con ella, Señor, permitiendo que ella pueda recuperarse satisfactoriamente. También, mi Señor, oro por Jessica. Señor, tú sabes el proceso en el que Jessica está ahora, pero tú tienes control de la vida de Jessica y de todos estos procedimientos que ella está atravesando. Sé con nuestra hermana Yamile también y con cada enfermo, Señor, de nuestra congregación. Sé con los que están en los hospitales, en las prisiones, y sé con aquellos, Señor, que te necesitan. Gracias y háblanos hoy, Señor, y perdona nuestros pecados que están siempre delante de ti. Ayúdanos a ver el mundo como tú lo miras y a sentir como tú sientes y andar como tú anduviste, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Una de las preguntas muy recurrente cuando las cosas no están saliendo bien es preguntar dónde está Dios cuando todo parece estar mal. Pregunto, ¿dónde está Dios cuando en tu vida las cosas no parecen salir como tú esperabas? Esta es una pregunta que constantemente el mundo se hace. Y en realidad no hay duda de que vivimos tiempos donde pareciera que el corazón de muchos, e incluso de algunos de los que están acá sentados, está al borde del colapso. Existen hogares ahora mismo que antes reían juntos, pero que ahora apenas se dirigen la palabra. Esposos y esposas que duermen bajo el mismo techo, pero separados por un muro invisible de orgullo, reclamos y heridas.
También encontramos en este mundo mujeres que están cansadas por el desprecio, por la violencia, que buscan incluso refugio en brazos equivocados. ¿Y qué decir de aquellos niños que están acostumbrándose a escuchar gritos, discusiones y llantos? Niños que no hablan, pero en silencio están cargando un trauma severo, un trauma profundo. Niños que no reciben la más mínima expresión de cariño de parte de sus padres. Hombres quizás que repiten los mismos patrones que recibieron de sus padres cuando nunca escucharon un te amo, y cosa que no repiten para con sus hijos. Además, hay jovencitos que están confundidos en su identidad, sumergidos en sus propias batallas, incluso hasta culturales. ¿Y qué decir con aquellos que ahora mismo están luchando con una enfermedad o una condición difícil que merma su calidad de vida, su ritmo de vida? Pero esto no es todo. Sino, por si fuera poco, afuera también hay tormentas. Hay miedo en nuestra ciudad por las deportaciones, por la falta de empleo, por los despidos, por los precios y la inflación que empiezan a subir. Pero ese miedo que hoy hay en nuestra ciudad no es local nada más. También hay angustia por la crisis económica, política y social que viven muchos de nuestros países de donde nosotros venimos. Todo parece realmente ser un caos. ¿Y qué decir de los desastres naturales que afectan al mundo entero? ¿Y por qué no hablar un poco que aún dentro de la iglesia, aún dentro de aquellos que dicen seguir a Cristo, encontramos hombres y mujeres viviendo una doble vida? Algunos viviendo una vida religiosa para el domingo, pero otra vida de mucho libertinaje para el resto de la semana. Y lo más doloroso es que muchos vienen a la iglesia en busca de refugio, en busca de unidad, en busca de restauración, pero muchos llegan y se encuentran que hay quejas, chismes, divisiones, juicios severos, sin ningún rastro de misericordia. Algunos hoy en día han olvidado que Dios los perdonó también a ellos por su gracia cuando ellos mismos no lo merecían, pero hoy asumen el papel del juez severo y dicen cosas crueles, terribles, apoyados en una santidad que muchas veces no existe. Ahora, tampoco se trata de minimizar y suavizar el pecado, como si el pecado no importara. Lo que estoy tratando de decir es que debemos devolver nuestra mirada a aquel que nos llama, nos transforma y nos da un verdadero propósito para nuestras vidas. Hoy, en este día, y es parte de mi propósito, quiero decirte que en todo este panorama que parece terrible, oscuro, este panorama de dolor, de desánimo, de hipocresía, de dolor familiar, de confusión de identidad, de indiferencia espiritual, hoy quiero decirte que en medio de todo este caos, Dios sigue levantando su voz a través de su palabra. Y Dios dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También su palabra dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y la razón de esta misericordia de Dios es para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso es que el mismo Cristo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy entramos a dos versículos más de las Escrituras, el verso 5 y el verso 7. Y si usted quiere ver lo que hablamos en los primeros 4 versículos, le animo a que vaya a la página web de nuestra congregación y pueda ver la predicación o el sermón del domingo pasado, porque tiene conexión. Pero hoy vamos a estar
en Romanos capítulo 1, versos 5 al 7. Y déjame decirte algo, que esta porción que vamos a leer no fue escrita para gente perfecta, sino para personas que están quebrantadas, que necesitan al menos recordar 3 verdades importantes, 3 verdades eternas. Número 1, que la gracia de Cristo nos alcanza incluso cuando nosotros en algún momento hemos sido enemigos de Dios. Número 2, que el llamado de Dios sigue vigente para tu vida, aún en medio del caos en el que te encuentras. Dios sigue tocando la puerta de tu vida para Él convertirse en tu Señor. Número 3, necesitamos entender que nuestra identidad no está en el fracaso, no está en el error, sino en el ser amados, llamados y santificados por Dios mismo. Dicho todo esto y en otras palabras, hoy si tú estás viviendo una crisis, si te sientes perturbado, si te sientes dañado, confundido, déjame decirte, este no es el final. Apenas es el punto de partida en donde Dios quiere encontrarse contigo para darte vida y vida en abundancia. Dios no ha venido para destruirte, sino para levantarte. Él no ha venido para recordarte tu pasado y que tú vivas sumergido en él, sino vino para que tu historia vuelva a reescribirse una vez más, pero ahora caminando con él. Así que lo que vamos a ver hoy es a un hombre que nos relata cómo su historia cambió, así como la historia tuya puede cambiar. Hoy vamos a estar hablando del apóstol Pablo, quien nos viene a relatar lo que Dios hizo por él. Y una vez más, mira lo que dice el verso 5 ahora de Romanos. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Déjame contextualizar un poco este versículo. El domingo pasado hablamos de que Pablo de alguna manera nos presentó el evangelio y nos presentó a Cristo y dijo quién es Cristo. Pero ahora en estos versos que nosotros vamos a estar observando, Pablo viene a decir la manera en cómo Cristo ha actuado en su vida desde el mismo momento en que él le conoció. Y ahora Pablo viene a mostrarnos, usando su propio ejemplo, de que la gracia de Cristo nos alcanza incluso cuando hemos sido enemigos de Dios, incluso cuando estamos rotos, cuando estamos quebrados, cuando no tenemos esperanza. La gracia de Dios nos puede alcanzar, aun cuando nosotros le hemos dado la espalda a Él. Y este texto que está ahí en pantalla empieza mostrándonos la historia de Pablo y por ende yo diría que la historia de todo creyente. Y lo primero que está en el texto es que nuestra historia de redención no empieza con nosotros, no empieza con nuestros méritos propios, no empieza con tu currículo académico, no empieza con tu posición económica, no empieza con tu estatus social, empieza nada menos y nada más que en la persona de Cristo Jesús. Pablo inicia en Romanos 1:1 identificándose como siervo y apóstol de Jesucristo, apartado para el evangelio, dice el verso 1 del capítulo 1. Este hombre que está hablando ahora en el versículo 5 fue conocido como Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un hombre que fue muy celoso del judaísmo, formado, la historia nos dice, a los pies de un hombre muy eminente, un maestro llamado Gamaliel. Este hombre fue un fariseo de fariseos, dice la escritura hablando de Pablo. Fue un perseguidor, alguien que participó en el encarcelamiento de muchos cristianos e incluso en la muerte del primer mártir llamado Esteban. Este grupo de fariseos a los que este hombre perteneció eran conocidos por ser personas muy religiosas. Hablaban tanto de su religión, pregonaban tanto su religión, pero
era pura apariencia externa. Ellos eran implacables, como muchos hoy en día son implacables. Jesús los acusó de ser hipócritas. Les llamó sepulcros blanqueados. Hombres que aparentaban ser piadosos, pero por dentro estaban espiritualmente muertos. Estos hombres, como eran tan religiosos, oraban, ayunaban, incluso daban limosna, pero lo hacían todo para ser visto por los hombres. Incluso enseñaban la ley de Dios, se la sabían de memoria, eran teólogos profundos, pero no vivían nada de lo que estaban enseñando y predicando. Y ese era el caso de Pablo, un hombre que pertenecía a esta secta llamada los fariseos. Sin embargo, este hombre fue transformado por el poder del Espíritu Santo, fue transformado por encontrarse con Jesús de Nazaret, fue transformado y su vida cambió radicalmente. Este hombre, que era un religioso, dejó de ser religioso para empezar a tener una relación con este Cristo a quien él perseguía. De perseguidor se convirtió en predicador. El que fue enemigo del evangelio ahora es siervo del evangelio. Y es que cuando el evangelio llega como un poder transformador. Cuando el evangelio llega a la vida de alguien, llega cambiando todo, removiendo todo, volteando todo, pero reestructurando todo a una nueva vida. Por eso es que la Biblia dice que los que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas, los que están en Él. El evangelio, cuando llega a nuestra vida, nos hace una nueva criatura, nos da una identidad, nos hace ser hijos de Dios. Y esto era lo que estaba ocurriendo con este hombre. Mientras otros quizás te están despreciando, mientras otros tal vez te están atacando, acusando, señalando, el evangelio te da la oportunidad de entender quién eres realmente dentro del evangelio mismo y de Cristo mismo. Así que Pablo nos va a mostrar un poco de lo que él era. Era un perseguidor, era un hombre que no vivía de acuerdo a los lineamientos que Dios esperaba de él. Pero este hombre fue transformado, y es lo que hace Cristo. Cambia el corazón de adentro hacia afuera. Y por eso es que yo creo que Pablo nos representa a cada uno de nosotros. Nos representa porque cuando Cristo llega al corazón, Cristo cambia. Si eras borracho, ahora ya no eres borracho. Si eras drogadicto, ahora ya no eres drogadicto. Si hacías cosas que no convenían, ahora no las haces, porque el poder del evangelio transforma, cambia. Por eso es que este mensaje es verdadero, es fiel, no pasa de moda y permanece para siempre. Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es el evangelio eterno que transforma y cambia vidas. Ahora, Pablo está claro que el origen de su transformación no se debe a nada de lo que él era, sino que el origen de su transformación, la fuente de su llamado, de su misión, tienen un solo origen, y es Jesucristo. Pablo dice ahí mismo en el verso 5, es por medio de Él, haciendo una referencia a Cristo de los primeros versos del 1 al 4. Pablo está diciendo que su autoridad como apóstol no surge de una institución humana ni de un mérito personal, sino que surge por medio de Jesucristo. Y es que en Jesús podemos encontrar todo. De hecho, Pablo, en la carta a los Colosenses, Pablo dice que todo es por medio de Él y para Él, y que Jesucristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo comienza con Cristo y todo se sostiene en Cristo. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y fin.
Hay un dicho que dice que cuando algo empieza mal, termina mal. Ese dicho no se aplica en Cristo Jesús, porque cuando usted empieza en Cristo Jesús y termina en Cristo Jesús, todo es para bendición y no para maldición, porque Él es el principio y el fin. Cristo dijo que alejados de Él nada podemos hacer. Y yo agregaría, nada podemos ser alejados de Él. Solamente permaneciendo en Él es que podemos llevar realmente buenos frutos. Nuestra capacidad para hacer buenas obras y vivir una vida plena solo pueden venir de estar unidos a Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice, y Pablo está claro, dice, es por medio de Él que hemos recibido que esta provisión. Y esta provisión se llama gracia. Gracia es un término que a veces lo utilizamos mal porque no entendemos el valor de la gracia. Y la gracia es algo que se define como un favor que no se merece ni se gana. Es algo a lo que ningún creyente, sea hombre o mujer, puede por sí mismo contribuir. Es decir, no hay nada intrínsecamente de nosotros, de valor en nosotros, que pueda aportar a esa gracia. No hay nada que yo pueda hacer para que esa gracia me alcance. No hay absolutamente nada. Todo depende de Él. Esta gracia viene de Él. Y no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la salvación de mi alma. Usted puede ser el mejor religioso. Usted puede orar y pasar 3 días y no sé cuántas noches sometido ahí en ayuno, oración. Pero si esta gracia a usted no le ha alcanzado, sus ayunos son más que rituales que otra cosa. La gracia cambia, la gracia transforma. De hecho, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es que cuando la gracia llega, la gracia libera, transforma, cambia, da un nuevo estatus. La gracia trae gozo en medio de la tormenta, trae paz en medio de la guerra. La gracia llega a nuestras vidas para sostenernos. Pablo decía en la carta a los Efesios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De hecho, la justificación de nuestros pecados se hizo gratuitamente, nada más y nada menos que por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, dice Romanos 3:24. Y esta es una redención que fue ejecutada únicamente por Cristo. No hay cabida para las buenas obras y las jactancias de los hombres. No hay nada que yo me pueda jactar de decir yo colaboro con esta gracia para ser salvo. No, todo lo ha dado Él a través de su gracia. La salvación y esta gracia no viene por el bautismo que nosotros practicamos. No viene por la celebración o la comunión de la Santa Cena o por ser miembro de una iglesia o asistir a una iglesia cristiana evangélica como esta. La salvación no viene por hacer esas cosas. La salvación viene por la gracia de Dios. Tampoco viene como resultado de ser moralmente recto o ser una persona respetable o un hombre sacrificado porque soy un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, una buena esposa. La gracia no viene por nada de esas cosas. La gracia viene como un favor que esta humanidad no merece, que se derrama a través de la persona de Jesucristo. Mis hermanos, la gracia trae perdón de pecados. La gracia impulsa a través del Espíritu a que el hombre pueda volver en sí, a que el hombre pueda reconocer, que el hombre pueda ser transformado. Es solamente a través de esta gracia manifestada en la obra redentora de Cristo es que nosotros podemos tener una nueva identidad. Y el mismo Pablo lo decía, y es por gracia
Pablo decía, es que somos lo que somos. Y Pablo dice, yo doy gracias por la gracia de Dios, por lo que soy. Usted lo puede leer en casa en 1 Corintios 5:10. Así que Pablo nos está hablando que él viene por simple y llanamente por la gracia de Dios. Fue la gracia lo que te trajo hoy a este lugar. Pudiste haberte quedado en casa. Fue la gracia que hizo que ese vehículo de esta joven con sus 3 niños arrancara y llegara hasta aquí. Es su gracia la que te tiene hoy sentado escuchando esta palabra. Es la gracia de Dios la que se ha fijado en ti en esta mañana. La gracia es la misericordia amorosa de Dios, a través de la cual Él concede la salvación, la restauración a todo aquel que cree, como un regalo para aquellos que deciden confiar en Él. Por gracia somos lo que somos hoy en día. Y es interesante que antes de que la gracia alcanzara a Pablo, Pablo pensaba que conocía a Dios. Hay muchos aquí que piensan que conocen a Dios. Quizás conoces a Dios como un concepto, como una definición. Quizás te llevaron desde pequeño, desde pequeña a una iglesia y ahí crees que aprendiste a conocer a Dios. A Dios no se conoce así. A Dios se conoce a través de la revelación de su palabra. A Dios se conoce a través de nuestro tiempo de intimidad con Él. No se trata de una religión, se trata de una relación que se cultiva día a día. Es la única manera en la que tú puedes decir que lo conoces. Si lo conocieras, no dudaras. Cuando estás pasando por medio de tribulaciones, sabrías que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Si lo conocieras, podrías tener paz aun cuando las cosas parecen derrumbarse. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que su paz sobrepasa todo entendimiento. Así que dices que lo conoces. Aprende a vivir como si lo conocieras. Si lo conoces de verdad, apártate de lo que no conviene. Apártate del pecado, apártate de la maldad. Si realmente lo conoces, vive como quien dice que eres, conociéndolo a Él. Pablo pensaba que lo conocía. En realidad era un enemigo declarado del evangelio, un enemigo de Dios. Sin embargo, el Señor en su gracia lo alcanzó, lo convirtió en un instrumento útil en sus manos, en un mensajero, en un heraldo, en un embajador del evangelio. Pablo dice ahí mismo en Romanos, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado. Para Pablo, su apostolado no era un privilegio que lo colocaba por encima de los demás, sino que era una responsabilidad que lo impulsaba a servir con entrega total, a darse, a despojarse. Curiosamente, hoy en día existen pseudos apóstoles, incluso yo diría pseudos cristianos, que pregonan un evangelio falso, de un evangelio mal llamado teología de la prosperidad, que lo único que hacen es ser mercenarios de la fe, porque le roban el dinero a las personas humildes que llegan a una iglesia, utilizando frases espirituales, diciéndoles, dale 100 a Dios para que Dios te dé 1000. ¿Dónde sale esa locura en su palabra? No hay tal cosa en la palabra del Señor. Y si usted ha estado en un lugar así, salga, escape y huya por su vida, porque eso no es el evangelio. Dios no necesita estas cosas. Él es el dueño, el Señor del oro y de la plata. Más bien Él dice que Él ha bendecido a sus hijos. Pero hay creyentes que van detrás de estas cosas, de ese sensacionalismo, pensando que así van a encontrar el favor de Dios. Eso no es bíblico. Eso es doctrina de demonios.
Eso no viene de Dios. Apóstoles hoy en día que llegan y parecen presidentes de la República con una serie de guardaespaldas, cuando el mismo Señor Jesucristo caminaba a pie, solito. Pero estos mercenarios hoy aparecen proclamando cosas que el Evangelio no dice, que el Evangelio no enseña. Y ahí van muchos. Ay, si lo que dijo el apóstol es cierto, y si doy 100 y Dios me da 1000. Mira, yo siempre digo esto: si tú me quieres dar 100, dámelo, pero no te voy a dar 1000. Eso es antibíblico. Pablo en muchas ocasiones no tuvo dónde pasar una noche. Naufragó, en algunas ocasiones fue apedreado, encarcelado, finalmente murió, se cree que muere decapitado, y era un apóstol. Pablo está claro que su responsabilidad ahora lo impulsa a servir con total entrega. Pablo recibe la gracia de ser enviado, no para su exaltación personal, sino para la proclamación del Evangelio de Cristo entre las naciones. Hay algunos comentaristas que han interpretado que cuando Pablo habla de gracia y apostolado, no está hablando de dos cosas separadas, sino de una sola realidad expresada en dos términos: la gracia del apostolado, es decir, el ministerio como un don de la gracia divina. Ahora bien, mis hermanos y amigos, no hay duda de que este pasaje enseña que la gracia no solamente perdonó a alguien como Pablo, sino que también envía como lo hizo con Pablo. Por lo tanto, la salvación de nuestras vidas no es un punto final en esta tierra, sino el punto de partida de nuestra misión. Desde el momento en que conocemos a Cristo, nuestra misión es cumplir con la misión de Dios. Cuando Dios alcanza a alguien por gracia, también lo llama a participar de su obra redentora. Y es un privilegio participar en la obra de Dios. Este fin de semana pasado que estuvimos en la comunidad de Villas del Sol, creo que nos sentíamos contentos, alegres. Había un espíritu de unidad entre cada uno de nosotros. Pero esto no, lejos de jactarnos, esto debería de hacernos sentir privilegiados de servir a Dios con lo que Dios nos ha dado. Y eso fue lo que hicimos. Dios se glorificó, Dios detuvo la lluvia. Hemos visto personas que vinieron a los pies de Cristo, familias que han empezado a venir. Dios se ha glorificado en medio de esto que hicimos, porque tratamos de hacer lo que Él demandó. Y la gloria sea para Dios. No es para Talwood en español, no es para el pastor, no es para nadie, es para Cristo Jesús. Él es quien merece la honra, la gloria y el honor. Así que Pablo entendió, experimentó en carne propia lo que implicaba la gracia. No solamente el ser perdonado, sino ser un proclamador. Y Pablo menciona la razón de su apostolado. Pablo dice ahí mismo en el verso 5: para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Pablo parece ahora destacar que su misión apostólica no es solamente para llevar a las personas a creer intelectualmente en el Evangelio, sino a responder con obediencia activa a esa fe que nace de un corazón contrito y humillado. Pablo no podía concebir una fe separada de una vida transformada. Para él creer
implicaba someterse al señorío de Cristo. Y el cristiano no se somete por amor, no se somete por falta de amor, sino por amor, y no se somete por obligación. El cristiano se somete porque ha entendido que la gracia lo alcanzó. No podemos decir que amamos a Dios y vivimos como nos da nuestra regalada gana. Pablo dice que por amor a su nombre debemos obedecer. Ahora bien, muchos creyentes hoy en día sienten que su pasado, sus errores o su falta de preparación los descalifica para servir a Dios. Pero esta idea, Pablo la destruye. Dios destruye esta idea. Si Dios pudo usar a un perseguidor como Pablo, también puede usar a un padre arrepentido. También puede usar a una madre que está cansada, a una joven que está confundida, o a un creyente que está en quebranto. No es cuestión de talento, es cuestión de la gracia. La misma gracia que salva, es la misma gracia que llama y es la misma gracia que capacita. Y en medio de un mundo donde parece que vivimos sin propósito, la gracia llega como algo que nos recuerda que podemos tener propósito. Y nadie está demasiado lejos como para que esta gracia lo alcance. Cuando esta gracia nos toca, no solo nos restaura, nos transforma en mensajeros del evangelio de Cristo Jesús, ese evangelio que también nos salvó. Así que Pablo parece enseñarnos que el llamado de Dios está vigente a pesar de quien haya sido, a pesar de quien tú seas, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar del dolor, a pesar de las marcas, de la frustración, de la impotencia. Dios te sigue llamando, Dios sigue tocando tu puerta. Y Pablo dice en el verso 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aquí el apóstol parece introducirnos a los creyentes en Roma como parte del grupo al que Dios les había enviado, entre los cuales estáis también vosotros. Esta inclusión rompe cualquier idea de que los romanos estaban lejos del plan de Dios por su religión, por su cultura pagana o por el sufrimiento. No, Pablo dice, ustedes son llamados a ser de Jesucristo. Esto se refiere a un llamado soberano, a un llamado eficaz. No se trata simplemente de una invitación general al evangelio, sino de un llamado transformador dirigido a aquellos a quienes Dios ha apartado por su gracia para salvación. Pablo no se está refiriendo a simples simpatizantes del evangelio, sino a hombres y mujeres que ahora pertenecen a Cristo, como el mismo Pablo lo dice en la primera carta del capítulo 6 a los Corintios. No sois vuestros, dice Pablo, habéis sido comprados por precio. Así que este llamado no se cancela por los traumas que ahora tienes, por las lágrimas que has derramado, por el sufrimiento que tienes en silencio, por las noches en las que no puedes dormir y te despiertas asustado. Este llamado no se ha cancelado. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha dejado en tus errores del pasado, ni te ha dejado en tu dolor. Dios te está llamando. Dios quiere que lo veas a Él, que te levantes en Él. Solamente en Él hay respuesta a tu vida, hay transformación, hay poder, porque este evangelio es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Así que cuando vienes a Él ya no vives por ti mismo, sino que vives para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Es una relación basada en gracia,
no por méritos. Es una relación donde Cristo es Señor, Salvador y amigo. Ser de Jesucristo implica algunas cosas. Primero, que no eres ni soy definido por mi pasado, sino por aquel que pertenezco. Implica pertenecer a Cristo, que ya no camino solo, porque Cristo me ha llamado a estar con Él. Tienes dolor, te has sentido solo, ven a Él y no vas a sentir esas cosas. No vas a caminar más solo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ser llamado por Jesucristo significa que ya no vivo para mis propios fines, sino para su gloria y su honra. Y déjame decirte que aunque el pecado o el sufrimiento te hayan dejado cicatrices, el llamado de Dios sigue en pie para tu vida en este día. Dios te está llamando. Finalmente, en el verso 7, Pablo dice: todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este último verso que vamos a ver, Pablo nos enseña que nuestra identidad no está definida, escucha bien, por el contexto donde vivimos. No está definida por el fracaso, sino en ser amados, llamados y santificados por Dios. Pablo está claro dónde viven estos cristianos. Ellos vivían en Roma. Y Roma era el centro político, económico y militar del mundo. Una ciudad llena de arte, de comercio, de poder cultural, militar, económico. Pero era una ciudad espiritualmente vacía. Era una cultura marcada por la idolatría, la inmoralidad y la desigualdad social. El éxito en Roma se medía por el estatus, por la riqueza y la influencia. Hoy en día hay algunos que por creer que tienen ciudadanía estadounidense, ven por encima del hombro a aquel que está batallando por obtener un estatus migratorio. Eso no debería de ocurrir entre nosotros, y menos aquellos que somos hispanos, que venimos de trasfondo en donde los primeros que llegaron pasaron una serie de necesidades. Personas que atravesaron el mar en balsa. Aquí hay algunos que salieron de Cuba. Otros atravesaron fronteras muy peligrosas para llegar aquí. Y otros llegaron con otra bendición, llegaron bien. Pero esos que llegaron bien y aquellos que están bien, por favor, no marginen a aquellos que están pasando necesidad. No sean indolentes. Protejámoslos, oremos por ellos, cuidémoslos. Pablo sabía lo que estaba pasando en Roma. En medio de ese ambiente hostil en Roma, los cristianos, los seguidores de Jesús, parecían ser una minoría despreciada, como quizás hoy nosotros somos vistos. Que por tu color de cabello, por el tono de tu piel, ya no podemos ir con tranquilidad a una tienda a comprar algo, porque por el color de mi cabello y el tono de mi piel puedo ser detenido. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Y hay que orar, porque Dios es un Dios justo, y Dios bendice, y Dios guarda, y Dios cuida, y Dios protege. Y no estoy hablando nada de política, estoy hablando de la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Eso es lo que está pasando. Pablo sabía de estas cosas. Los cristianos estaban siendo menospreciados. Eran una minoría en un contexto donde el poder político, militar, migratorio lo tenían los romanos, no los cristianos.
lo que los romanos no contaban es que los cristianos tienen un Dios que es todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. No contaban que ese Dios los guardaba, los protegía, aun cuando los llevaban a los coliseos romanos para ser devorados por las fieras. Mientras los romanos creían que poniéndolos allí en el coliseo romano para ser devorados por fieras, agrupando a hombres, mujeres y niños, ellos burlándose de esto, los cristianos clamaban a su Dios, le daban gracias a Dios por ser sacrificados en ese momento. Por eso, a pesar de verlos como extraños, por no rendirle honor al César, ni pleitesía, ni participar de las costumbres paganas, eran perseguidos. Y Pablo les viene a decir a ellos, y hoy repito el mismo mensaje de Pablo para ustedes: el lugar donde vivimos, el contexto en el que estamos, no nos define, porque nosotros sabemos de quiénes somos y sabemos a dónde está nuestra verdadera ciudadanía. Y nuestra ciudadanía no está en los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra ciudadanía, nuestra patria celestial, la que verdaderamente nos espera y la que necesitamos tener boleto directo y visa, es la patria celestial, la que Cristo mismo está preparando para nosotros ahora mismo. Así que cuando Pablo les dice a ellos: ustedes son amados de Dios, esto llegó como un bálsamo para una comunidad que vivía bajo constante presión. Imagínate que tú sientes que has perdido todo, que no tienes nada, familias separadas, perseguidas, destruidas. Y llega este hombre de Dios y les dice: ustedes, con todo y el dolor y todo lo que ustedes están viviendo, ustedes son amados de Dios. Amados de Dios. En medio de una ciudad hostil, donde eran una minoría despreciada, Pablo les viene a recordar que su valor no dependía de su posición social, de su poder adquisitivo, de ser ciudadanos romanos o no, sino de su relación con Dios. Ellos eran amados como lo somos nosotros, no por méritos que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia. Y también hemos sido llamados, no por fuerza, porque Dios no obliga a nadie, sino por haber sido apartados para Él. Ahora, esto a mí me impacta mucho. De la misma manera que los creyentes en Roma, los hispanos en Houston, vivimos bajo distintos tipos de presión que pueden desgastar el alma. La presión migratoria, el miedo constante a ser deportados, el miedo constante a la pérdida del trabajo, el miedo de saber que si llevo a mis hijos a la escuela, que capaz que no haya después quien los pueda recoger porque no sé si me pueden detener. Hay miedo y el miedo es real. Como decía hace un momento, ir a la tienda ahora parece ser un peligro. Ya no vamos a la tienda por la bendición de haber cobrado un pago para ir a comprar comida. Hoy vamos a la tienda
como camuflados, viendo, atentos, alerta, quién está afuera, quién nos está esperando. Ese miedo es real. Hay presión migratoria. Hay ansiedad económica. Hay largas jornadas de trabajo y parece que no son suficientes. Hay falta de estabilidad. Hay preocupación por el futuro. ¿Y qué de la presión familiar? Hay matrimonios que ahora mismo se están separando, viéndose como enemigos. Estas tensiones, los hijos la ven. ¿Y qué de aquellos hijos que luchan entre esas dos culturas, que no saben si son hispanos o son estadounidenses? ¿Qué decir de la parte espiritual? Aquellos que tienen cansancio, desánimo, incluso aquellos que están pecando, viviendo una vida doble, una vida de apatía. ¿Qué de todo esto? A pesar de todas estas cosas, la verdad del Evangelio sigue siendo la misma. Y es que el Evangelio te llama y el Evangelio te declara como amado de Dios. Y ese amor no se ha apagado en medio de la crisis. Si hay alguien que te puede consolar y abrazarte como tú lo necesitas en este momento, se llama Jesucristo. Él es nuestro mejor abogado. Él es nuestro intercesor, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Él está aquí en medio de nosotros, queriendo seguir extendiendo ese amor para con nosotros. Su amor no lo ha pagado la crisis migratoria. La falta de empleo no lo ha pagado. El cansancio que tiene no lo ha pagado. El pasado que te arrastra no ha pagado su amor. Él sigue extendiendo este amor para darnos identidad en un mundo donde hay mucha confusión, para darte paz en medio del miedo y esperanza en medio del desánimo. Dios te está llamando, así como los creyentes en Roma fueron sostenidos por ese amor divino. Y Él lo viene a decir más adelante en Romanos 8: nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni angustia, ni tribulación, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que busca ese amor, que es el verdadero amor. Usted puede resistir la tormenta. Usted puede perseverar en la tormenta y avanzar en medio de la tormenta, sabiendo que su seguridad no está en su estatus migratorio ni en su salario, sino en el amor inquebrantable de nuestro Padre Celestial. Y Pablo concluye, y póngase de pie. Dice: gracia y paz para ustedes, reforzando esa nueva identidad, esa gracia como el favor inmerecido que los ha alcanzado, y esa paz como el resultado de una relación restaurada con Dios. Paz. ¿Quién no quiere tener un poco de paz? Yo quiero paz. Y la paz no es ausencia de la guerra. En el contexto bíblico, la paz es aquello que me puede mantener equilibrado en medio de la crisis más profunda. La Biblia usa un vocablo ereiné para paz, la misma palabra para shalom. La paz no es solamente desear prosperidad, sino es desear equilibrio, un ancla en medio de la crisis, en medio de la tormenta.
Solo Él puede darte paz. Pero esta paz solamente es el producto de nuestra relación restaurada con Él. La gracia que perdona y la paz que te sostiene son señales claras que ya no vivimos bajo condenación, sino como hijos aceptos en el amado. Así que, como Dios reescribió la vida de Pablo, hoy puede reescribir la tuya. Quizás piensas que tu vida sería imposible volver a tener una nueva vida. Pues déjame decirte que sí es posible tenerla. ¿Estás cansado? ¿Estás herido? ¿Confundido? Ven a Cristo. En Él hay gracia, hay llamado y hay paz. Ven a Él para que estés perfectamente anclado a la verdadera fuente de tu necesidad y de tu paz. Cristo Jesús hoy te está llamando.